Hola, bienvenido a este video. Aquí te informarás aún más sobre las culturas prehispánicas, o si es el caso, podremos darte datos para que termines la tarea que te dejaron en la materia de historia, ya que este es un tema muy interesante sobre nuestro pasado y todo lo que conlleva nuestra cultura. Te presentamos características sobre las culturas olmeca, zapoteca, mixteca, tolteca, mexica y maya. Quédate y no te pierdas ninguno de los datos tan interesantes que te presentaremos a continuación. La cultura olmeca fue una civilización que se desarrolló durante el periodo preclásico de Mesoamérica, aunque se han encontrado vestigios de su presencia en amplias zonas de Mesoamérica. Se considera que el área cultural olmeca, zona metropolitana, abarca la parte sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco. Sus primeros registros datan para el año 1500 a.C. y su decadencia para el año 400 a.C. Durante mucho tiempo se consideró que la cultura olmeca era la madre de todas las civilizaciones mesoamericanas. Sin embargo, no está claro el proceso que dio origen al estilo artístico identificado con esta sociedad, ni hasta qué punto los rasgos culturales que se revelan en la evidencia arqueológica son creación de los olmecas del área nuclear. Se sabe que algunos de los atributos propiamente pudiesen haberse aparecido primero en Chiapas, en los valles centrales de Oaxaca. La red de intercambios comerciales entre distintas zonas de Mesoamérica contribuyó a la difusión de muchos elementos culturales que son identificados con la cultura olmeca, incluidos el culto de las montañas y a las cuevas, el culto a la serpiente emplumada como deidad asociada a la agricultura, el simbolismo religioso del jade e incluso el propio estilo artístico que fue reelaborado intensamente en los siglos posteriores de la declinación de los principales centros de estos tiempos. Los olmecas crearon sistemas políticos centralizados y respaldados por la región y el poder hereditario que no tenían paralelo en otros pueblos. La sociedad olmeca llegó a desarrollar una organización social estratificada compuesta por los gobernantes divinos, la aristocracia y la gente común. Se estima que los indicios más antiguos de la cultura olmeca son alrededor del año 3000 a.C. y los más recientes son aproximadamente del año 400 a.C. La civilización olmeca se constituyó principalmente alrededor de 3 centros ceremoniales. Estos son San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, además de manifestarse en otros sitios como Laguna de los Cerros. La economía de los olmecas estaba basada principalmente en los productos agrícolas, con los que comerciaban tanto entre ellos como con otros pueblos vecinos, sobre todo con los pueblos nómadas. Principalmente los olmecas reproducían cultivo del maíz, además del frijol, calabaza, cacao, entre otros. Su religión se desarrolló todos los temas importantes encontrados en los cultos posteriores. Tenían una religión politeísta, un gran número de dioses que eran relacionados con la agricultura y otros elementos como el sol, el agua, los volcanes y los animales. Cultura mexica. Hasta el día de hoy, el origen étnico de los mexicas sigue siendo un tema tan incierto, pero de acuerdo con la historia y la mitología mexica, estos emigraron a un lugar llamado Aztlán y peregrinaron al Valle de México entre los siglos XII y XIII. Es frecuente encontrar que a los miembros de esta cultura se les dé el nombre de aztecas. Lo cierto es que es más correcto llamarlos mexicas, ya que en la época prehispánica era común que los miembros de una sociedad recibieran su nombre de acuerdo al lugar en que vivían. Es por ello que, una vez se funda, en torno a 1325 d.C., su capital, México Tenochtitlan, deciden llamarse a sí mismos mexicas o tenochcas, donde su lengua era el náhuatl, y la sociedad mexica estaba conformada por varios grupos: campesinos, artesanos, comerciantes, guerreros, sacerdotes y gobernantes, en gran medida unidos por un origen y una cultura común, en la que la religión jugaba un papel muy importante. Uno de los aspectos más conocidos de la cultura mexica es la religión, y esto se debe al gran número de fuentes de información que se encontraron: códices, restos materiales, textos coloniales que destacan su importancia. Crearon su propia cosmovisión y visión del mundo, semejante a las otras culturas mesoamericanas, pero con elementos de su contexto natural y social. En su visión de la tierra, o Tlactipac, se encontraba rodeado por agua. La superficie estaba dividida en cuadrantes en forma de cruz, que en el centro tenía una piedra verde. A cada cuadrante se le asigna un color y un símbolo que se relaciona con el movimiento del sol y la vida. La religión practicada por los mexicas era a través de creencias que adoptaban de otras culturas, es decir, se fundaba en el sincretismo, lo que era muy normal en la época de los pueblos mesoamericanos. Entre los dioses que tenían para adorar a los mexicas se pueden mencionar a Mictlantecutli, Ometeotl, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tlaloc y Tezcatlipoca, aunque otras fuentes históricas revelan que en el paso del tiempo en la civilización mexica estos adoraban en total a 114 dioses diferentes. Los mexicas utilizaron la arquitectura para expresar su visión del mundo
En México Tenochtitlan, en su centro urbano más conocido, construyeron importantes estructuras alrededor de su imperio para imponer su ideología en los pueblos conquistados. De acuerdo a su educación, los jóvenes nobles o pipitlín acudían a la escuela llamada Calmecac, casa en náhuatl. Ahí recibían una educación muy estricta y claramente orientada a las tareas de dirigencia, la guerra, el sacerdocio y el gobierno, y su principal actividad económica era la agricultura. Los macehuales utilizaban diferentes técnicas de cultivo, como las chinampas y las terrazas. Las herramientas agrícolas que utilizaban eran la coa y el bastón plantador. Para hablar de la cultura maya debemos de contextualizar un poco. La cultura maya fue una de las principales civilizaciones que se desarrolló en la antigua Mesoamérica. Fue una cultura muy destacada por sus elaborados sistemas de escritura, numéricos y por el uso de calendario, así como por su impresionante arte y arquitectura. Los antiguos mayas son muy conocidos por sus escritos, de los cuales se puede tener acceso a ellos, pues se fueron descifrados luego de haber sido encontrados, así como por sus avanzados cálculos matemáticos, astronómicos y calendáricos. Se establecieron en lo que actualmente es el sur de México. Habitaron en la región de los bosques tropicales de las actuales Guatemala, Honduras y la península de Yucatán. Podemos notar que en sus asentamientos se sufre una larga estación seca que abarca unos 8 meses de cada año, donde además abundan las rocas calizas, las aguas se filtran y las corrientes se hacen subterráneas. El agua es escasa y por este motivo se debe recurrir a los pozos a fin de hacerla emerger. En este contexto geográfico se desarrolló la civilización maya. Se asentaron entre los años 300 después de Cristo y 1523 después de Cristo. Su economía se basaba en la agricultura, principalmente de maíz, frijol y tubérculos, producción que realizaban los campesinos que vivían en los alrededores de las ciudades y estados. Sus técnicas de cuidado y de trabajo del suelo eran muy avanzadas para la época y practicaban el comercio de mercancías con pueblos vecinos y en el interior del imperio. Su organización social estaba rígidamente dividida en 3 clases a las que se pertenecía desde el nacimiento. Primero, la familia real, incluyendo ocupantes de los principales puestos de gobierno y comerciantes. A continuación, servidores del Estado, como dirigentes de las ceremonias y responsables de la defensa y cobranza de impuestos. Y en la capa más baja, los brazaletes y agricultores. Eran politeístas, pues creían en varios dioses ligados a la naturaleza. Además, nos dejaron muchas aportaciones, pues elaboraron un eficiente y complejo calendario que establecía con exactitud los 365 días del año. Así como los egipcios, usaron una escritura basada en símbolos y dibujos. Registraban acontecimientos, fechas, recuento de impuestos y cosechas, guerras y otros datos importantes. También desarrollaron las matemáticas, destacándose en la invención de las cifras decimales y el valor cero. Levantaron además pirámides, templos y palacios, demostrando un gran avance arquitectónico. En la educación, los mayas buscaban la formación y la práctica humana, fortalecían los valores y el vínculo entre el ser humano y la naturaleza. En el periodo clásico y posclásico de los mayas, se mantenían diversos sitios como palacios, milpas, templos, campos de batalla, pirámides y plazas que se consideraban lugares educativos. En los palacios contaban con sitios específicos donde se impartía el conocimiento. En el periodo posclásico se establece la Cambesajagnaj, casa para enseñar y aprender. En otro sitio la Popolná, una autoridad que dirigía los actos educativos. A las mujeres se les mostraba cuál iba a ser su ocupación en la vida y eran instruidas en tal labor. Combinaban los juegos infantiles con la labor que las niñas iban a desempeñar más adelante. La cultura tolteca. Los toltecas aparecieron en Mesoamérica alrededor de los años 650 y 800 después de Cristo, la cual se desplazó desde el noroeste del actual México hasta que alcanzó su centro, asentándose en los estados actuales de Morelos, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México y Tlaxcala. Esta cultura abarcó parte de los periodos clásico y posclásico mesoamericano, es decir, los años 800 después de Cristo y 1200 después de Cristo. En la lengua náhuatl, tolteca significa maestros constructores, concepto que se relaciona con el carácter mítico de su arquitectura. Los toltecas tenían raíces en el pueblo tolteca chichimeca y durante el siglo IX migraron desde los desiertos del noroeste hasta Culhuacán en el Valle de México. Allí establecieron el primer asentamiento, la ciudad de Toyán o Tula, que significa lugar de los juncos. La ciudad de Tula creció en un área de 14 kilómetros cuadrados y adquirió una población aproximada de 40,000 habitantes. La organización sociopolítica de los toltecas era monárquica y de gran poder militar.
con el que peleaban y conquistaban tierras vecinas. El primer líder tolteca fue Mixcoatl. En un principio los toltecas fueron un pueblo nómada, lo que se les llevó a recorrer varias regiones. A comienzos del año 800 después de Cristo, se asentaron tras fundar la ciudad de Tula, ubicada a 60 kilómetros de lo que hoy es la Ciudad de México. Posteriormente se expandieron hacia los alrededores de esa ciudad. A pesar de no haber ocupado un vasto territorio, ejercieron una fuerte influencia entre las demás comunidades y el desarrollo de grandes culturas posteriores. La religión que practicaban era politeísta, tenían varios dioses como Quetzalcóatl o Tezcatlipoca. Y este pueblo mesoamericano practicaba ciertas costumbres para agradar a sus dioses. Por otra parte, la cultura tolteca se caracterizó por tener una casta militar importante que desplazó a la casta sacerdotal que solía ejercer el control administrativo y político en muchas de las civilizaciones antiguas. La cultura tolteca se caracterizaba por tener un sistema educativo obligatorio, público y gratuito. La educación empezaba el día de su nacimiento, puesto que los padres y familiares predecían su futuro desde ese momento. Posteriormente, al momento del destete, se les daba una educación doméstica, pues debían prepararse para la vida adulta. Para la educación, en esta cultura no hacían ninguna distinción entre clases ni edades. Bueno, la decadencia de los toltecas comenzó alrededor del año 1150 después de Cristo, después de trasladar su capital a Chapultepec. A pesar de que sean varias historias las que se comenten en torno a su decadencia, la que coincide en mayor medida es que fueron atacados por diversos pueblos nómadas, además de que sufrieron largas sequías que provocaron la falta de alimentos. Los zapotecas. La cultura zapoteca es una de las civilizaciones precolombinas más antiguas e importantes, que tuvo su etapa de expansión en los periodos preclásico y clásico entre los años 500 a.C. y 900 después de Cristo. Se asentó en las tierras más altas del sur de Mesoamérica, en la zona de los actuales estados mexicanos del Valle de Oaxaca, Guerrero y Puebla. El nombre zapoteco deriva de la lengua náhuatl, zapotecatl, que significa gente del árbol de zapote. Los zapotecas se establecieron en el Valle de Oaxaca, a unos 200 kilómetros al sur de la actual Ciudad de México. Su capital era Monte Albán, ubicada a unos 10.000 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, que resultó un punto estratégico porque desde allí podían visitarse los valles centrales, un conjunto de 3 valles fluviales. La capital contaba con estructuras escalonadas, en forma de pirámide, destinadas a edificios sagrados, tumbas y mercados. La organización social de los zapotecas fue tipo jerárquica, más compleja en comparación a los olmecas. Sin embargo, en ambas civilizaciones la región ocupaba un lugar central en el gobierno. Estaba determinada por la siguiente estructura piramidal: gobernantes, que era el sector más poderoso; la élite, que era el sector integrado por los altos guerreros; los comerciantes, que era el sector que, debido a sus actividades comerciales, contaban con cierto prestigio; los artesanos, era el sector mayoritario, integrado por agricultores, tejedores, alfareros, entre otros; y los esclavos, que era el sector más castigado, integrado por prisioneros de guerra o arrestados por delitos. La cultura zapoteca se caracterizó por sus grandes guerreros, ya que todo hombre de los sectores comerciantes, artesanos y esclavos estaba obligado a ir a la guerra. En el año 800 a.C. decayó el poder de la capital de Monte Albán. No se conoce causa, dado que no presenta rastros de violencia o guerras. La ciudad de Mitla, destacada por su arquitectura, pasó de ser el centro principal. En cuanto a su economía, la cultura zapoteca se basó en el cultivo de maíz, frijoles, calabaza, café, trigo y caña de azúcar, y en la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Se caracterizaron por las prácticas innovadoras para aumentar la eficiencia de la agricultura. La cultura zapoteca fue influenciada por los olmecas. Sin embargo, la civilización zapoteca supo perfeccionar los conocimientos heredados y alcanzar un nivel sofisticado en la arquitectura, arte, escritura e ingeniería.
Su educación estaba influida por cuestiones de carácter religioso. Se iniciaba en el hogar, la educación estaba a cargo de los padres y estaba en función del sexo de los hijos. Los niños a través del juego imitaban las actividades que tendrían que desarrollar más adelante. La cultura mixteca es una de las más relevantes de Mesoamérica. Se distingue no solo por su profundidad y continuidad histórica, sino por ser la fuente de algunos de los códices prehispánicos más importantes que se conocen, y por la extraordinaria calidad de su arte. La cultura mixteca o civilización mixteca fue una de las más antiguas culturas precolombinas mesoamericanas, antecesora del actual pueblo mixteca mexicano. Floreció al sur del actual territorio de México. Su época de esplendor terminó en el siglo X, pero el pueblo mixteca sobrevivió hasta su encuentro con los conquistadores españoles en el siglo XV. Su apogeo fue durante el periodo clásico mesoamericano. La cultura mixteca ocupó durante su historia el territorio conocido como la Mixteca, ubicado en el sur de México en el territorio de los actuales estados de Puebla, Oaxaca y Guerrero. Se trata de una región montañosa que esta cultura ocupó en dos zonas distintas: la baja, noroeste de Oaxaca y suroeste de Puebla, y la alta, noroeste de Guerrero y oeste de Oaxaca. Los mixtecas veneraban a sus dioses con sacrificios humanos y animales. Sus líderes religiosos tenían una posición jerárquica dentro de la sociedad, que por los demás era fundamentalmente militarista. Los mixtecas incluso desarrollaron sus propias estrategias bélicas, sus propias armas y fueron tenaces guerreros. Esto se evidencia en su arte cerámico, mucho del cual se conserva todavía en abundancia, y sus estatuillas metálicas, aunque la metalurgia fue una actividad poco y tardíamente desarrollada en la región. El idioma de esta cultura era proto-mixtecano. Como la mayoría de los pueblos mesoamericanos, la economía mixteca se sustentaba mayormente en la agricultura. Sus cultivos más importantes eran de maíz, frijol, chile y calabaza, y de productos no alimentarios como el algodón y el cacao, en las regiones donde el clima lo permitía. También se involucraron en la ganadería. Esta actividad les permitió domesticar algunas especies de animales, tales como el guajolote, el cual es un pavo doméstico. Tuvieron habilidades muy desarrolladas para el trabajo de metales como el oro. Para ellos, este poseía un valor sagrado considerándolo excremento de dioses. La organización mixteca fue señorial. Generalmente otorgaban a sus líderes militares al gobierno de los aspectos civiles y económicos. Algunos de los reinos mixtecas más importantes fueron los fundados en el siglo X, bajo el gobierno de Ocho Venado Garra de Jaguar, un célebre cacique de la costa que inició un ávido proceso expansionista. Como hemos visto, todo esto es tan interesante porque son las civilizaciones más avanzadas y complejas del continente americano, que se desarrollaron durante muchos siglos antes de la llegada de los conquistadores españoles, las culturas prehispánico-mesoamericanas. Son culturas diferenciadas entre sí, pero con muchos rasgos comunes. La economía de todas las culturas se basaba en la agricultura, cazaban, practicaban los mismos juegos y deportes. Similar eran también la organización social y la división de clases sociales. Es importante conocer todo esto para darnos un panorama de nuestros antepasados y culturizarnos cada vez más. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.